10 decisiones para transformar la vida. En este día vamos a estudiar sobre la quinta decisión. Las dos primeras decisiones hablaban de nuestra identidad. Hablaban de que somos seres amados y hemos sido seres perdonados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Las siguientes dos decisiones hablaban de nuestra necesidad de elegir la autoridad correcta, y hablábamos de dos autoridades. Hablábamos de Jesús como Señor, no solo como Salvador, como lo veíamos en la segunda decisión, sino como también nuestro Señor, y hablábamos de la Biblia, la palabra de Dios, nuestra gran autoridad aquí en la tierra. Y ahorita vamos a pasar a hablar de nuestras capacidades, qué podemos y qué no podemos hacer. Y hay dos decisiones muy grandes, y la de hoy tiene que ver con la decisión de perdonar. El perdón es algo muy fundamental, porque el perdón trata de aquello con lo que no podemos resolver. Es decir, cuando nosotros no enfrentamos una ofensa, cuando nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, es algo que genera rencor, dolor, genera emociones en nuestro cuerpo que no estamos capacitados para resolver a menos que perdonemos. Entonces es importante entender que las situaciones, o mejor, múltiples situaciones se presentan en nuestra vida, y muchas de ellas que tienen que ver con el pasado quedan abiertas, o son situaciones que no se resuelven a menos que nosotros tomemos la decisión de perdonar. La verdad es que entre los humanos siempre existirán ofensas, existirán malas decisiones, existirán circunstancias que generarán problemas. Y quisiera que mirásemos en el libro de Mateo, en el capítulo 6. Encontramos un pasaje que nos hace una invitación muy seria, capítulo 6 de Mateo, versículo 14. 6, 14 y 15 dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí aparece el versículo que es muy serio. Ahora, este versículo nos está hablando de la necesidad de perdonar. ¿Quiere esto decir que si yo no perdono, Dios no me perdona? ¿Quiere esto decir que mi salvación está comprometida, o está sujeta, o está dependiente de mi acción de perdonar? Quisiera que lo tomásemos desde otro punto de vista. Hemos sido perdonados. Ya lo vimos en las primeras dos decisiones. Hablamos de que Dios nos ama y que Dios nos ha perdonado. Una persona perdonada, por eso la cláusula empieza diciendo: porque si perdonáis a los hombres vuestras ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Una persona perdonada es una persona que perdona a los demás. ¿Tú tienes dificultades perdonando? El problema no está en forzarte a perdonar, el problema está en que tal vez no has apreciado el perdón. Todavía no has aceptado lo que Dios a ti te ha ofrecido. Y el perdón, en una palabra sencilla o en una definición práctica, es una decisión. Es tomar la decisión consciente y clara de perdonar a una persona. No es un sentimiento, no es algo mágico que llegó el sentimiento de perdón. No, es una decisión que tengo que tomar. Es una decisión en la que yo tengo que concentrarme y decir: voy a perdonar a esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué debo perdonar? ¿Por qué he sido perdonado? Esa es básicamente la razón. Ahora, razones o circunstancias en las cuales vemos que no hemos perdonado. Cuando yo todavía guardo ese resentimiento y digo: le haré sentir a esa persona lo que me hizo. O mejor, nunca olvidaré lo que me hizo. O otros se enterarán de lo que me hizo. Ese tipo de expresiones muestran que en nuestro corazón no ha habido perdón. No ha llegado el amor de Cristo. Ahora, ¿cómo es que se toma esa decisión de perdonar? Si el perdón es una decisión, si el perdón es simplemente llegar a la conclusión de que debemos tomar una decisión, ¿cómo se llega a esa decisión? Hay dos procesos. Está un proceso de crisis y luego
el proceso del perdón. La crisis. ¿Cuál es la crisis? La crisis es enfrentar la realidad de que no existe otra cosa que podamos hacer sino perdonar. Que el no perdonar limita nuestro funcionamiento como humanos, como cristianos, como seres. Y el resto es el proceso de traer esa carga, traer eso al Señor constantemente, permitir que Él sea el que haga la transformación. Pero yo necesito enfrentar esa crisis, necesito ver la realidad de mi propia limitación y ver que no existe otra circunstancia que perdonar. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer en cuanto a las cosas que han pasado ya? Las que son acciones que otros hicieron por nosotros o hicieron contra nosotros hace años. No hay nada que se pueda hacer del pasado. El pasado es, pero el presente es la necesidad de perdonar los errores que otros han hecho en el pasado y que aún no he llegado a perdonar. Ahora, hay cosas que son aparentemente fáciles de perdonar. Podríamos decir, daños a cosas materiales, pérdidas de cosas materiales. Alguien tomó algo, lo dañó, era algo material. Las cosas materiales, sin limitar a que son totalmente fáciles, son más fáciles que las que son intangibles, o sea que no se pueden tocar. Por ejemplo, la reputación. Cuando alguien ha tomado nuestro nombre, cuando alguien ha desfigurado nuestro carácter, cuando alguien ha puesto palabras, cuando alguien ha dicho cosas de nosotros que no son realidad y han destruido nuestra reputación. La reputación es algo que tiene mucho más valor que a veces que las cosas materiales. La dignidad, a veces la pureza, a veces la autoestima. Cuando una persona nos humilla, cuando una persona nos trata como seres sin valor. Pero una cosa debemos entender, que aún en esas cosas que tanto duelen, se necesita tomar una decisión del perdón. Ahora, la gente dice, voy a dejar que pase el tiempo. El tiempo es lo mismo que sirve para curar un tumor cancerígeno. ¿Qué pasa si tú tienes un tumor? ¿Qué pasa si tú le das tiempo al tumor? Simplemente crece. Ese es el problema con el perdón. O ese es el problema con el no perdonar. El no perdonar más tiempo solamente da peor resultado. Entonces, yo debo perdonar. Es la invitación que el Señor nos la hace. Ahora, ¿cuáles son las razones que nos da la Biblia para perdonar? Vamos a hablar de 5 razones. Primero que todo, vamos a hablar de que el perdón no tiene límite. Mateo capítulo 18. Vamos a ir a Mateo capítulo 18. Una razón por las cuales debemos tomar la decisión de perdonar es porque el perdón es sin límite. Nosotros a veces pensamos, hacemos reglas. El perdón se le ofrece a los seres queridos, se le ofrece a los amigos, el perdón se ofrece a ciertos tipos de personas, a ciertos tipos de edades, si es un niño sí, si es un adulto no. Pero la verdad es que el perdón no tiene ningún límite. En el capítulo 18 de Mateo nosotros encontramos un diálogo entre Jesús y sus discípulos que tiene que ver con el perdón. Entonces en el versículo 21 encontramos a Pedro, el vocero de los discípulos, haciendo una pregunta. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? La costumbre judía se decía que se podía perdonar 3 veces al día a una persona. Entonces Pedro, en el tópico que se está hablando ahí del perdón, él quiere ser más listo. Entonces él hace la pregunta y él mismo ofrece la respuesta. Si ustedes miran la última parte del 21 dice hasta 7. Él pensó con ese 7 estaba siendo más que generoso. Ahora el Señor contesta con algo que sobrepasa las expectativas de Pedro. Él le dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún más hasta 70 veces 7. Existe la discusión si Jesucristo quería decir 7 por 70 o si quería decir 7 elevado a la 70 potencia, pero una cosa es clara.
Si en un día una persona me ofende, no debo contar el número de ofensas que me hace. Esa es básicamente la conclusión. Porque sea que lleguemos a la conclusión de que es 70 por 7, 490, o que sea 7 elevado a la 70, igual en un día no debemos contar el número de ofensas que una persona nos hace. Ahora, con más veras, el Señor Jesucristo ilustra desde el versículo 23 hasta el versículo 35 el mismo principio. Vamos a leerlo. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndose de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, los que pasaban, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también el Padre Celestial hará con todos vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces aquí encontramos una parábola que ilustra perfectamente el perdón. En primer lugar encontramos que este hombre, el primero, tenía una deuda grande, 10,000 talentos. Ahora, ¿qué son 10,000 talentos? Para tener una ilustración general, un talento de ese entonces a nuestro tiempo es básicamente el salario de un año. Vamos a poner un salario normal, vamos a poner un salario mínimo, $10 la hora. Vamos a decir que una persona trabaja 40 horas a la semana, 160 al mes. Vamos a decir que esos $10 le representan al año una entrada aproximadamente de $19,000, 19,200 para ser más exacto. Y vamos a multiplicar eso por, estamos hablando de que un talento son un año de salario. Ahora, si nosotros tomamos esa cifra y la multiplicamos por 20 años de trabajo, que es lo que básicamente equivale a ese talento, un talento, 20 años de trabajo, estamos hablando de $384,000. Ahora, eso es básicamente un talento, equivale a 20 años de trabajo, son $384,000. Pero resulta que la parábola nos dice que eran 10,000, es decir, que tengo que tomar esa cifra y multiplicarla por 10,000. Eso me da 3,840 millones de dólares. Ahora, pensemos en esa cifra, 300, la de un talento equivalente a 20 años de trabajo, $384,000. Eso es mucho dinero. Ahora, ¿cuánto dinero es eso comparado a 3,840 millones de dólares? ¿Es eso algo fácil de pagar? ¿Podrías tú pagar? Si tienes un salario mejor que los del $10 a la hora, ¿qué tan fácil te es pagar 3,000 millones de dólares? Es una cifra que no tiene forma de ser pagada, pero al parecer el siervo dice que le iba a pagar al rey, dice, pero el siervo postrándose le suplicaba: ten paciencia. Este siervo no entendía, no se daba cuenta de su deuda. Ahora, al no darse cuenta de su deuda, ruega, suplica, el rey le perdona, él no valora el perdón que le han ofrecido. Por eso cuando va y se encuentra con su consiervo, con su conciudadano, le enfrenta por, la Biblia dice aquí que le debía solamente 10 denarios. 100 denarios, disculpen, 100 denarios le debía. 100 denarios tampoco es una deuda totalmente insignificante. Podríamos compararla aproximadamente a $2,000 en nuestro tiempo actual. Ahora, $2,000 es una suma significativa, pero no es en ninguna manera comparable con lo que le había perdonado. Ahora,
El Rey es indiscutiblemente nuestro Dios. Y Él nos ha perdonado más de lo que tú y yo nos podamos imaginar. El no valorar el perdón, el no haber aceptado la segunda decisión de la que hablábamos hoy, nos pone en una situación muy complicada al hablar del perdón hacia los demás. Porque si yo no he valorado lo que se me ha perdonado, nunca podré llegar a tener la razón de si este hombre hubiera valorado el perdón al encontrarse su conciudadano, el que le debía, le hubiera dicho: hermano, no te preocupes, me han perdonado, no sé cuántas veces, no he hecho el cálculo de 10,000 veces lo que tú me debes, no te preocupes, quédate con ese dinero, olvídate. Porque una cosa es clara, el perdón es liberar a una persona de una obligación. Una persona me ofende, está en la obligación de perdonar, de pedir perdón, de buscar retribuir y de buscar hacer algo extra por mí. Eso es básicamente, se dice que esas son las tres partes de una excusa. Yo tengo que decir que lo lamento, pedir que me perdonen y pedirle a la persona qué puedo hacer para compensar. Pero cuando la otra persona perdona, ninguna de esas cosas es necesaria. La persona viene, busca reconciliación, él encuentra meramente en la base de que la otra persona está dispuesta a perdonar. Ahora, si yo entiendo que he sido amado, que he sido perdonado, la conclusión innata es que mi corazón debe estar conmovido hacia las ofensas de los demás y debe estar dispuesto a ofrecer un perdón. Ahora, Efesios capítulo 4, vamos a ir a Efesios capítulo 4. Versículo 31 nos da una indicación específica y clara al respecto. Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, el versículo es bien claro. Muchas veces la amargura, el enojo, la ira y todo esto nace en el hecho de que yo tengo algo contra mi hermano me hizo algo que me tiene mal y yo por lo tanto no quiero perdonar. Pero él dice: sed benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Es por eso que el perdón y la razón por la que Dios nos dice que perdonemos es que no hay límite. No existe límite en ofensa, tamaño de ofensa, tipo de persona. No existe límite, y es claro que entendamos eso. Cuando una persona nos ha ofendido, debe quedar claro en nuestras mentes que no existe límite. Siempre habrá la posibilidad del perdón. Nunca erradiquemos la posibilidad de que podamos perdonar. Segunda razón por la que debemos perdonar es que el no perdonar destruye nuestra relación con otras personas. Si miramos otra vez la historia de Mateo 18, vamos a encontrar que fueron los conciudadanos los que, viendo la actitud de esta persona que había sido perdonada, cómo trató al otro, fueron ellos los que fueron a llevarla en las noticias al rey. Muchas veces son los demás los que ven nuestra actitud de falta de perdón. Profesamos ser cristianos, decimos ser cristianos, pero muchas veces hay rencores, hay odios, hay faltas no perdonadas. Y adivinen quiénes son los que se dan cuenta de eso. La gente se da cuenta de nuestra actitud. Y eso rompe, eso destruye otras personas y destruye nuestra relación con otras personas. Ahora, este hombre había destruido su relación con el rey. Cuando él llega allí, el rey ya no le trata bien. Es más, es la primera vez que le dice siervo malvado. Antes, a pesar de la deuda, lo trató con misericordia. Lo iba a poner en la cárcel, pero nunca le hizo ningún apelativo. Pero ahora su relación con el rey está totalmente destruida. Está destruida también su relación con las otras personas. Y es más, las otras personas ahora se han distraído. El testimonio de esta persona ha totalmente borrado la poca impresión positiva que tal vez había hecho esta persona en el corazón, en la mente de las otras personas. Por eso el perdón es tan importante. Por eso el perdón debe siempre estar en nuestros corazones, porque los demás se dan cuenta de nuestra actitud. Y Dios nos ayude a poder reparar cuando hemos dañado las relaciones con otras personas debido a nuestra falta de perdón. Tercera razón: la falta de perdón me destruye a mí. ¿Cómo quedó este hombre?
Este hombre totalmente fue torturado, separado de su familia, lo destruyó. En otras palabras, la falta de perdón te hiere y te destruye a ti. Tú eres la principal víctima de tu falta de perdón. Ahora, está comprobado que cuando hay lo que decía Efesios, cuando hay ira, enojo, rabia, cuando existen todos esos factores, se dice que la presión arterial aumenta. Se dice que cuando nosotros experimentamos esos momentos de ira, nuestras defensas se bajan. Y por último, nuestra parte muscular se tensiona. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros decidimos perdonar? Cuando buscamos a Dios en oración, cuando entregamos eso a nuestro Señor. La conclusión o el resultado es nuestro sistema cardiovascular se relaja. Hay mejor funcionamiento de nuestro cuerpo cuando tenemos una actitud de perdón. Ahora, la cuarta y última razón es que el no perdonar es pecado. Y sabemos que el pecado nos lleva, ya lo hablamos cuando hablábamos del perdón que Dios nos ofrece, el pronóstico de nuestra enfermedad del pecado es la muerte y la muerte eterna. Entonces, ¿por qué limitar la capacidad que Dios nos ha dado de disfrutar esta vida y de tener parte en la vida futura por no tomar la decisión del perdón? Que Dios nos ayude a desarraigar toda esa basura emocional que cargamos, que tomemos hoy la decisión de liberar a cualquier persona de su obligación, nos haya o no nos haya buscado para el perdón. Perdonemos hoy, porque Dios nos ha perdonado. Que Dios te ayude a tomar esta decisión, es mi deseo. Amén.